Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos a esperar que la gente se vaya conectando y hoy vamos a hablar de las 5 heridas, bueno, de las heridas de la infancia, de esas heridas que te impiden ser tú mismo, que nos impide a todos. Y vamos a estar hablando hoy con Eugenia y vamos a estar compartiendo este espacio para aprender y por qué es importante conocer cuáles heridas de la infancia tenemos o se han creado en nosotros. Todos y todas tenemos heridas de la infancia. Son 5 heridas. Hoy vamos a comenzar con la herida de abandono. Es importante comentar, te voy a mandar la invitación, Eugenia. Es importante comentar que, no, Eugenia, envíame la solicitud, que son 5 heridas y cada persona tiene más de una herida, ¿ok? Está la herida de abandono, herida de rechazo, herida de humillación, injusticia y me falta una que se... Hola, mira, injusticia y traición. Entonces son 5 heridas. Hoy vamos a hablar de la herida de abandono. Vamos a transmitir con nuestra invitada, Eugenia Fumero, especialista en bioneuroemoción. Vamos a esperar que se vaya conectando. Hola, Eugenia, buenas tardes. Hola Erika, ¿cómo estás? Muy bien, muy ¿Me bien. escuchas? Perfecto. Ok, qué dicha. Vamos a ver, voy a subirle un poquito el volumen. Las personas nos escuchan. Pongan un dedito arriba a ver si Sí, nos escuchan. si nos escuchan bien. Perfecto. Bueno, Eugenia, bienvenida y hoy con este tema tan valioso que es tan importante, ¿verdad? Identificar qué heridas tenemos, ¿ok? Gracias, Amira. ¿Qué heridas tenemos? Porque como decimos en programas, si lo puedes ver, lo puedes mover. Si puedes ver, es lo que reparar, generar cambios. Si no lo ves, no haces nada. Exactamente. Bueno, ahí igual me dicen si yo me escucho bien. Ya Erika confirmaron que sí. Bueno, si nos escuchamos bien las dos. Erika, muchísimas gracias. Dice Adri, Adri, hola, buenas tardes. Hola Adri, ¿cómo estás? Erika, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que crear estos espacios donde podemos aportar contenido y herramientas, de verdad que a mí me encanta, porque son cosas que vivimos día a día. Y este tema de las heridas de infancia, bueno, para las personas que no me conocen, que están en dice sí, se escucha bien, muchísimas gracias. Para las personas que no me conocen, que están en el canal de Erika, que posteriormente van a ver la grabación, mi nombre es Eugenia Fumero, yo me dedico a acompañamientos en bioneuroemoción, en coaching del proceso MMK, y estos acompañamientos, estas sesiones, terapias, como queramos llamarlo, a mí me han ayudado mucho en lo personal. Entonces, hablando con Erika, todo este mes, que es el mes de nosotras las mujeres, aunque yo creo que todos los días son los días de la mujer, Correcto. pero es importante empezar a observar esas heridas, esas eh, cosas que interpretamos siendo niños, que forman una herida y que hoy en día siendo adultas nos limitan a ser felices, nos limitan a poder desarrollar proyectos, nos limitan a muchas cosas, a tener una relación buena con, con la pareja, con los hijos, en el trabajo, o sea, en tantas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pues quisimos hablar hoy específicamente de una herida, vamos a mencionar las 5, pero nos vamos a enfocar un poquito más en una de las heridas de infancia, cómo identificarla, cómo se gestó y cómo, o sea, vamos a dar ejemplos, Eric y yo, para que ustedes se identifiquen en uno de esos ejemplos. Muchas veces es muy bonito y Erika me lo puede confirmar cuando clientes que llegan a nosotras y son nuestra misma historia reflejado en otra persona. Entonces es de verdad Por no resonar. sentirnos incómodas, no sentirnos incómodas porque hemos vivido todos y todas las personas tienen una, dos, tres, hasta 4 y a veces las 5 heridas. Y de Correcto. eso vamos a ir hablando en este ratito que vamos a estar acá.
correcto. Bueno, para comenzar, Eugenia, ¿cómo puedo identificar yo que yo tengo una herida de abandono? ¿Cuáles son esas características como principales? Ok, yo digo que todas las personas tenemos estas heridas. Hay unas más marcadas y otras no tanto. Hay unas que las mantenemos activas y hay otras que se activan solo en momentos o en etapas de la vida. ¿Cómo Correcto. podemos, bueno, primero las vamos a mencionar. O sea, las heridas de infancia son 5, que son la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de la humillación, de la injusticia y de la traición. Abandono y rechazo son las primeras. Luego está la humillación, la traición y la injusticia, creo que es la última, ¿verdad? Correcto. Generalmente cuando tenemos una, tenemos la otra. Ujú. Dice con la... Ajá. Entonces, lo importante es que, cómo están siendo mis relaciones interpersonales, cómo me estoy yo relacionando con el entorno. Entonces ahí nos respondemos, bueno, ok, puede ser que yo diga, bueno, es que tengo problemas con mi pareja. Bueno, ¿qué puedo identificar en mí que estoy Ujú. proyectando en una relación de pareja? Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hablar de la herida de abandono. ¿Cómo se crea, ¿Cómo Eugenia? puedo, Ujú. ajá, cómo puedo darme cuenta yo si tengo esa herida? En primer lugar, porque voy a ser una persona que voy a vivir haciendo cosas para que no me abandonen por miedo a la soledad. Voy a vivir permitiendo cosas, permitiendo, por ejemplo, una relación tóxica por miedo a terminarla y no quedarme sola. Voy a permitir maltrato psicológico, a veces hasta físico, por no quedarme sola. Entonces, es como un miedo a la soledad. ¿Cómo se origina la herida de abandono? Ujú. Esta herida generalmente se da entre 1 año y 3 años. Se da por lo general por el progenitor del sexo opuesto. Si yo soy mujer, Ujú. probablemente quien hiciera esa herida de infancia en mi vida es mi papá. Y probablemente a él quien se la generó fue su mamá, porque va como en una cadenita, ¿verdad? De papá, de mamá, papá, de papá, hija y así. Ujú. Entonces, yo le digo, o sea, de 1 a los 3 años, que generalmente no recordamos qué pasó en esa época de nuestra vida, es donde nosotros hacemos muchísimas interpretaciones, desde cosas muy reales, como que un papá y una mamá se vayan y abandonen y dejen a este niño o niña en un lugar de cuido, o simple y sencillamente, pues un papá, una mamá que va y deja un niño a la escuela y ese niño interpreta que mamá me abandonó, que papá me abandonó porque sentí mucho miedo. Yo siempre digo que los niños, es curioso como ellos toman la entrada al kinder. Hay unos que son felices en ir al kinder, pero hay otros que hay que verlos como pegan gritos en el portón y no se quieren soltar de papá y mamá. Cuando nosotros inconscientemente y en una forma muy inocente los arrancamos para dejarlos ahí en ese kinder porque tenemos que dejarlos, ellos pueden interpretar abandono de mamá, de papá, y ahí empieza a formarse esta herida. Ujú. Hay heridas, Erika, que vienen desde el nacimiento. Cuando un niño o una niña nace, todos los seres humanos ahí se da, en el momento del nacimiento se da la herida de la separación, que es una como más global, Ujú. donde nos separamos del espíritu y nuestro cuerpo físico. Pero más allá de esa herida, viene la parte donde si por A o por B el niño o la niña tuvo que quedarse en una incubadora o ser separado de mamá por muchas circunstancias, ahí se empieza a gestar esta herida. Entonces se empieza a interpretar, mamá me abandonó, papá me abandonó. A veces es el abandono físico, a Mm. veces es un abandono emocional. ¿Cuál es Eugenia, el abandono físico? ajá, ya va, disculpa que te interrumpa, para comentarle a las personas Ajá, que quieren hacer sus preguntas, las vamos a contestar cuando completemos la información, ¿verdad? ajá. Porque aquí están haciendo preguntas, entonces las vamos a contestar cuando terminemos de explicar esta herida, ¿ok? Ahí estamos Ok, pendientes. exactamente. Sí, escríbanlas y aquí nosotros estamos pendientes del chat para leerlas ahora al final. Hay unos comentarios muy buenos y de verdad que vale la pena al final
escuchar, leerlos y responder esas preguntas. Entonces, como les decía, ¿cuándo es el abandono físico? Cuando papá o mamá se van. ¿Cuál es el abandono emocional? Cuando ellos están en casa, pero no están presentes emocionalmente, no participan en las cosas del niño, no se enteran de nada. Eso a veces es muy común en el papá que trabaja, aunque ahora trabajamos generalmente los dos, pero tal vez papá llega cansado, entonces llega, aprende las noticias, no toma importancia a ese niño o niña, y ahí ese niño puede interpretar, papá, mamá me abandonó. Eugenia, Hay y uh-huh. para compartir, también la herida, como tú dices, depende de la interpretación del niño, claro, pero también puede ser que mamá o papá se enfermaron y tuvieron que separar Ajá. al niño, ¿verdad? También Uh-huh. está cuando hay otro bebé, o sea, otro hermanito menor, y mamá Ajá. darse a ese hermanito menor y aparta al otro hermano mayor. Sí. Entonces, Erika, y esto uh-huh, sí, sí, continúa. es que es tan extenso poder interpretar un abandono, porque puede ser desde algo muy simple como lo que acabas de mencionar, y también puede ser algo que ya venga en una información a nivel de la epigenética en nuestro sistema familiar. Entonces, venimos arrastrando una herida de abandono, o Claro. venimos, simple y sencillamente, por ejemplo, digamos, en mi caso, cuando yo tenía 2 años, mi mamá tuvo una pérdida. Se le muere una hija Ujú. antes de nacer, o en el momento de nacer, y yo le pregunto hoy en día a mi mamá, por todos estos procesos, yo sí le he preguntado a ella, ¿qué pasó conmigo cuando yo tenía 2 años y usted se tuvo que quedar en el hospital un tiempo? ¿Por qué? Porque ahí probablemente yo pude haber interpretado. Si me fueron a dejar donde mis abuelos, donde mis tíos, Ujú. imagínense en el dolor de una madre cuando se le muere un hijo. Ella no estaba en ese momento para nosotros, para mi hermano mayor y yo, que éramos los dos que habíamos nacido. Por un Entonces, tiempo probablemente, no estuvo emocionalmente para ustedes. no estuvo ni físicamente ni emocionalmente. No sé, mi hermano, nunca le he preguntado qué piensa él de esa situación, pero probablemente yo interpreté, mi mamá y mi papá se fueron y me abandonaron donde mi abuelita. Y tú Y sabes, con algo así, ahorita que tú estás comentando, Eugenia, me viene ahorita, antes que se me olvide, una de las características es que la persona cuida mucho a mamá. Es característico claro, de una herida de abandono, cuidar a mamá. yo por ti, yo Mm, por ti, Cuida. y sí, porque yo lo viví mucho y lo he trabajado hoy en día a Mm, través de todos estos procesos, pero yo vivía estando pendiente de mi mamá y de mi papá, de los dos. Por ejemplo, a mí me gusta, bueno, y yo no tengo problema en contarles mi historia y darlas de ejemplo para que otras personas resuenen y se den cuenta cómo lo pueden sanar. En mi caso, nosotros somos 7 hermanos vivos, una fallecida, yo soy la segunda, y es curioso porque todos se han ido a vivir lejos de papá o de mamá, y la única que vive cerquita de ellos soy yo. ujú. Ellos hasta fuera del país y todo, entonces yo empiezo a detectar en mí ese comportamiento, un exceso de preocuparme por mamá, y a veces el inconsciente nos juega como unas malas pasadas, digo yo, porque a veces creemos que eso es bueno, es ser buen hijo, pero a veces ser bueno no es tan bueno, porque yo lo hacía desde ese miedo a ser abandonada o a volverme a separar inconscientemente de mi mamá. Porque, por ejemplo, yo digo, bueno, yo, Eugenia adulta, sé que mi mamá está ahí y ya hoy adulta lo veo de otra forma, pero es que lo que reacciona en estas heridas de infancia es la energía de niña, esa niña que tiene miedo que mamá se vuelva a desaparecer, que papá se vuelva a ir, y entonces estoy ahí pegadita a ellos, cerquita de ellos, preocupándome por sus cosas, pero en un exceso, Ujú. y no haciendo mis cosas, limitándome yo o no viviendo mi vida para evitar el abandono de ellos. En mi caso fue de ellos, o sea, quedarme cerca de ellos. A pesar de que sí logré independizarme, a pesar de que tengo a mi hijo, pero siempre me mantengo pendiente vía teléfono o cerquita, llamo. Antes, Erika, a ver si era en exceso que yo vivía pendiente de las citas, de los medicamentos que se tomaban, de todo lo que ellos hacían. Sí, ¿Cómo lo he logrado? ¿Cómo lo he es, logrado sanar? Bueno, primero las terapias, los ujú. procesos de reconciliación con mi niña interna, de hablarle a mi niña y hacerle ver que
ya yo estoy grande, que yo soy la adulta y que yo la voy a acompañar a ella y la voy a proteger a ella. Que lo que Ujú. papá y mamá hicieron era bueno, o sea, era bueno y era lo que ellos podían. Una de las cosas, Erika, que yo siempre le digo a mis clientas, cuando están estas heridas de abandono, generalmente las hacen papá o mamá, o las personas encargadas del cuidado cuando papá y mamá no estuvieron. Ujú. ¿Y por qué se generan? Porque hacemos un juicio hacia papá y hacia mamá siendo niños. Y es válido porque un niño no puede comprender por qué mamá está en el hospital, Ujú. Es por qué inicial. mamá anda trabajando, por qué papá. Ujú. Ajá. Entonces es válido que el niño interprete eso. El conflicto aquí es que nos quedamos con la interpretación de niños, entonces somos adultos interpretando como niños y con ese miedo a que papá o mamá se vayan. Y ahí es Correcto. donde yo decía, ¿cómo sano yo todo esto? O sea, ¿cómo empiezo a trabajar esa energía en mí? ¿Cómo empiezo a hacerle ver a mi niña o mi energía de niña que la que tiene que hacerse cargo hoy, porque hay algo muy interesante, a veces, y a mí me pasó, yo quería que mi mamá fuera diferente, quería que mi papá fuera diferente. Entonces yo decía, bueno, si yo tengo herida de abandono, y lo ideal es que ellos me den cariño ahora. Pero también entendí en estos procesos tan amorosos que si papá y mamá no lo pudieron hacer hace 50 años, 40 y tantos años, no lo van a poder hacer hoy en día si no han tenido su proceso. Pero que yo sí puedo elegir hoy hacerme responsable de esta herida de abandono y dejar de esperar el cambio en ellos. Entonces, al hacerme yo responsable de este abandono, ¿cómo me doy cuenta cuando estoy siendo irresponsable? Porque yo misma soy la que me estoy abandonando. Sí, tal Claro. vez mi papá y mi mamá me abandonaron cuando ya era niña y todo ese rollo que nos contamos, pero ¿qué rumea hoy en día? El pensamiento de que yo soy la que me estoy abandonando y no me doy cuenta. Me abandono por estar en esa pensadera, me abandono por estar en el juicio y la crítica hacia papá o mamá. Me abandono a mí misma cuando me preocupo en exceso porque la pareja no se vaya para que no me abandone. Es que es como un juego, un jueguito de pensamientos que si me Eugenia, doy cuenta al final todo es de adentro. correcto. Y antes de que se nos olvide, la máscara del abandono. ¿Qué pasa? Que una herida de abandono, cada herida tiene una máscara. Es decir, Ujú. ponemos una máscara para sobrevivir. Es decir, como Ajá, la infancia para ser aceptado por ese sistema, que para ser aceptado ajá, por papá y mamá. Entonces, tú lo que estás hablando, todo lo que estás hablando es de la máscara de dependencia. de la dependencia, dependiente. Entonces, Dependo de exacto. para Y no hay sentirme sola. personas que tienen herida de abandono son este tipo de personas que le cuesta romper relaciones y aguantan todo con tal de no romper la relación. ¿Por qué? Para que no ser abandonado, para que no los Sí, abandonen. Y entonces, básicamente se convierten en víctimas y salvadores. Es para que como vayan claro. identificando un poco, hasta el cuerpo, y esto lo vamos a ver en el conversatorio, cada herida de la infancia tiene un cuerpo, es decir, por ejemplo, la herida del rechazo son personas muy, muy delgaditas que quieren como desaparecer. Ujú. Todo, todo eso está en la mente no consciente, lo hacemos de manera inconsciente. Ajá. Pero es para que vayan viendo la importancia de identificar estas heridas y ya cuando yo la identifico puedo, por ahí lo comentó Gema, reinterpretarlo. Claro. Porque fíjate, Eugenia, hay personas con las que yo he hablado que tienen herida de abandono y lo que comenta es que no, es que mi papá y mi mamá se iban de viaje y me dejaban con mi abuela. Ujú, Y ujú. ahí su herida de abandono. O Sí. eh, me buscaban tarde a la escuela, 10, 15 minutos, pero el niño lo interpreta como un abandono y esa emoción queda ahí tatuada en la mente no consciente. Entonces llegamos de adultos con esa Ujú. mentalidad de abandono. Erika, y es interesante, vea un ejemplo que se me viene ahorita a la mente. Cuando mi hijo tenía año y medio,
fuimos de viaje a El Salvador, un país preciosísimo, por cierto, y estábamos de viaje y en un mercado de artesanías, de repente yo estaba viendo unas cosas, mis hermanos estaban a cargo de Esteban, cuidándolo, ¿verdad? Cuando yo los vuelvo a ver y Esteban no está con ellos. Y claro, yo casi me infarto del susto, ¿verdad? Donde no vi a mi hijo con ellos. Y en ese momento, claro, empezamos a buscarlo, por dicha estaba muy vacío y todo. Y cuando yo lo veo como a 5 tiendas de donde estábamos, y él estaba ahí feliz de la vida, viendo unas bombas. Él llegó a la tienda, vio las bombas y él le decía a la muchacha, él tenía como casi los 2 años, bomba, una bomba, ¿verdad? Y en El Salvador, pues no les dicen bomba, les dicen tripa, entonces ella no le entendía y estaba tratando de ver qué era, ¿verdad? Él estaba tan tranquilo ahí que en ese momento él no se dio cuenta que estaba abandonado, pero uno podría decir, estaba abandonado porque no estaba la mamá cerca, no estaban los tíos, no había nadie, pero el niño no se percató de ese abandono, entonces no lo interpretó. ¿Qué hubiera pasado si soy yo la que me alejo? A veces, Erika, ve lo delicado es las bromas que a veces inocentemente le hacemos a los hijos. Yo no sé si les ha pasado, pero cuántas veces uno se esconde para ver qué hace el niño y pegan gritos en una tienda donde no nos ven. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí inocentemente les creamos una herida de abandono porque el niño se asusta, pega gritos donde sintió que mamá no está. Ahí lo guarda, mente no consciente, ahí está, quedó instalado, sí, guardado. Uno de las características del cuerpo, ahora que hablaste de la biología y cómo la biología también dice, me puede decir que tengo una herida de infancia, en la herida de abandono es el sobrepeso. Porque yo me protejo por miedo a ese abandono. Entonces, ¿por qué? Porque el sobrepeso también está muy relacionado desde la biodescodificación con la ausencia del alimento emocional que lo brinda mamá. Entonces, siempre yo les digo, cada caso es diferente, no es lineal. O sea, no es que porque haya sobrepeso hay herida de abandono, o porque haya herida de abandono tiene que haber sobrepeso, no. Pero a veces está muy relacionado con el abandono emocional de la madre. A veces, Erika, un día, por ejemplo, a mí me pasaba con mi hijo, yo estaba pensando en una situación y él me vio y pensó que estaba molesta. Me dice, mami, ¿por qué está enojada? Yo, no, mi amor, no estoy enojada, es que estoy preocupada por esto y esto y esto. Es tan fácil que un niño interprete. Si interpretamos nosotros los adultos y vivimos suponiendo cosas, ahora un niño, el conflicto con los niños y las niñas es que interpretamos desde el miedo. Entonces, por eso es que se graba y se pega, esa emoción está tan pegadita a esa herida de abandono. Entonces, para ir resumiendo, ¿en qué edad se gesta? Generalmente entre 1 a 3 años. ¿Cómo se origina? De acuerdo a lo que el niño haya interpretado por situaciones mínimas o situaciones grandes, abandono físico o abandono emocional. ¿Cómo lo reconozco hoy adulta? Bueno, cuando me pongo la máscara del dependiente. ¿Para qué incluso, yo les voy a decir una cosa, las máscaras nos las ponemos para protegernos de que nos vean con esta herida de abandono. Es como un mecanismo inconsciente de protección. Bueno, una máscara que hace tapar mi rostro. Entonces, cuando nosotros nos ponemos la máscara del dependiente y nos volvemos personas controladoras, celosas, al final es porque detrás de eso hay una herida de abandono. Los celos es miedo a que me abandone, miedo a que esta persona se fije en otra y se vaya. Entonces, ahí es donde empezamos a distinguir cuáles heridas tengo. No, hoy específicamente hablamos de la del abandono. La otra semana vamos a hablar de la del rechazo, que es la que sigue, porque también generalmente una persona que tiene abandono va a tener la herida de rechazo también activa. Correcto. Y de eso lo vamos a hablar la otra semana. Entonces, es ir identificando mi comportamiento. Y yo lo que hago es, con mis clientes, es que hago un cuadro y les hago una serie de preguntas y vamos marcando en cuáles más y en cuáles menos. Y como les digo, de las 5 generalmente hay 3 más fuertes, una más fuerte, 2 no tanto, y 2 mismas, pero generalmente están las 5 presentes en algún momento de la vida. Correcto. Entonces, ahorita Erika y yo lo que hacemos en estos en vivos es dar un contenido muy general y muy básico. No estamos viendo el caso de nadie en especial, más que el ejemplo de nosotras mismas. Pero en el conversatorio que queremos hacer a finales de este mes, para que estén pendientes de los enlaces de invitación que se van a compartir, sí vamos a trabajar casos específicos. La persona que quiera trabajar ahí, vamos a ayudarles a identificar y a ubicarse
¿Qué tienen que resolver? No es tanto decir, ah, sí, tengo una herida de abandono, porque no, es decir, bueno, mi comportamiento es este y cómo lo puedo revertir. ¿Para qué? Para crear más bienestar emocional, para crear relaciones más sanas. Lo que Ujú. pasa es que la primera relación que hay que empezar a trabajar es con nosotras mismas. Exacto, Y, correcto. y por ejemplo, con el abandono, yo digo, bueno, ¿de qué forma yo me estoy abandonando? Claro, Bueno, preocupándome en exceso por los demás, por lo que, ejemplo. lo que enseña esta herida es que cómo me abandono a mí misma. Esa es la enseñanza de Uh la herida. Es -huh. mostrarte que te estás abandonando. Exactamente. Por ejemplo, otro comportamiento, las personas que pierden dinero. Es una forma de identificar el perder dinero, el no poder ahorrar. ¿Por qué? Porque Los, de alguna forma nos estamos abandonando en nuestra parte financiera. Y a veces decimos, ay, no, es que yo soy muy malo para las finanzas. Es que yo soy muy desordenada. Pero ahí, detrás de ese desorden, detrás de esa mala administración, esa pérdida de dinero, lo que hay es ese abandono. O sea, me abandono para no tener una solvencia económica. Por ejemplo, las personas que trabajan en exceso, me abandono en un trabajo para no estar conmigo misma, para no estar en espacios donde me enfrente a mí misma, porque me da miedo la soledad. Es como para que ustedes vayan teniendo ideas, ¿verdad?, de cómo pueden identificar. Y me gustaría si alguien, bueno, vamos a ir tal vez leyendo en el chat, pero si alguien quiere poner alguna pregunta, uy, hay bastantes. No sí, había visto. ok, cuando nunca tuvimos un amor y compañía de papá, pero uno ama lindo, pero no llega aún el que es para quedarse. Me imagino que habla de pareja. ¿Cómo romper Uh ese... -huh. Gracias. ¿Será como romper como esa herencia, esa cadena, esa lealtad? Yo le diría, vamos a ver, bueno, Adri dice, hola, buenas tardes, es que quiero ver llegar, dice, quiero llegar a esa pregunta, déjame ver dónde está. Sole, Yo lo que le diría, ajá, ajá, es que cuando yo me doy en exceso, ok, lo que le entendí, vamos a ver, no hubo amor de papá, ¿verdad? Erika, vos que tenés ahí la pregunta me decís, no hubo que, amor de papá, mm, pero pero yo me doy, no, yo ok, entiendo es con la pareja, o sea, pero uh uno, -huh, pero no llega aún, que no llega, me imagino que la pareja, no llega aún el que es para quedarse. Me imagino que uh habla -huh. de la pareja. Vamos a ver, ok. Romper ese árbol o cómo romper con eso, cómo sanar eso, me imagino que es lo que quiso decir. Ok, si no llega esa pareja que me ame incondicionalmente, no hay más que no me estoy dando ese amor incondicionalmente. Yo acabo de hacer, ayer hablaba con Erika y estábamos viendo la posibilidad de hacer un taller de cómo sanar la relación conmigo misma. Es que es igual, yo puedo identificar la herida, y aquí veo a alguien que puso, si ya identifiqué cuál herida tengo, por ejemplo la del abandono, ¿cómo la sano? Uh -huh. Reinterpretando. Nos, ok, podemos reinterpretar. Yo diría que lo primero que hay que hacer es reconocerla. Es el primer paso. Y ahorita sigo Correcto. con la otra pregunta para que no vea que se va a quedar sin contestar. Pero yo digo, lo primero que hay que hacer, ok, ya reconozco que tengo esto. No me voy a pelear más con este conflicto, ya reconozco esta herida, la Uh identifico. -huh. ¿Cómo se gestó? Uh Bueno, -huh. tal vez que sentí que mi papá, mi mamá me abandonaron. Lo primerito que hay que hacer es abandonar el juicio hacia papá y hacia mamá. Ellos hicieron lo mejor que pudieron, con los recursos que ellos tenían, con las heridas que ellos tenían, porque ellos también tenían todas las heridas activadas, con el sufrimiento que ellos vivieron y ellos hicieron lo mejor que pudieron. Entonces, lo primero es dejar de hacer un proceso para dejar de juzgar a papá y a mamá. Segundo, entonces, bueno, ahí viene la parte tercera, la más importante. Cuando ya reconocí, cuando ya dejé de juzgar a papá y a mamá, simple y sencillamente los comprendí, entonces empieza el trabajo, que es trabajar en mí misma. El amor. Ok, si papá y mamá, ajá, si papá y mamá no me dieron amor, ¿cómo me lo puedo dar yo? Por ejemplo, si yo no sé amarme incondicionalmente, yo puedo amar incondicionalmente a Erika, por ejemplo, o a mi pareja, pero eso no es amor incondicional, eso es un amor tóxico,
porque entonces voy a estar, pero esté conmigo, pero no se vaya, pero sea mi amiga, pero no me deje, no me cambie por otra, pero no vaya aquí, pero Erika, no trabaje con otras personas, no haga vivos con nadie más. Eso no es un amor incondicional. Porque amor es amor, en relación de pareja, ajá. Es un amor tóxico o un amor ciego. Porque a mí me gusta más la palabra ciego, porque no lo vemos como amor, sino un amor ciego. Pero cuando yo elijo amarme incondicionalmente, es diferente. Y es poder empezar a hacer cosas para mí misma, porque ¿qué es el abandono? Que alguien me dejó, no hizo algo por mí. Entonces, ¿cuál es la forma de revertirlo? Empezar a hacer cosas por mí. Por ejemplo, en este taller que yo hice el lunes, yo decía, bueno, una acción amorosa para mí misma. ¿Qué acción voy a tomar el día de hoy para mí misma? Bueno, el día de hoy elijo, ese día yo les decía, en 2 horas antes de lo que habitualmente me acuesto, hoy me voy a acostar 2 horas más temprano para descansar más. Por ejemplo, si yo en el tema de la pareja, que era la pregunta que Erika leyó, puedes preguntarte, ¿de qué forma yo no me estoy amando incondicionalmente? ¿Qué estoy haciendo yo hoy que me daña a mí misma? Que no estoy siendo leal a mí misma. No sé, hábitos financieros, alimenticios, o sea, hay tantas cosas donde podemos ubicar de qué forma no nos amamos incondicionalmente. Si esa persona no ha llegado, si ella se refiere al tema de pareja, y no ha llegado, es porque no estoy preparada para ese amor incondicional. Sí, a veces llegan personas o parejas que son el espejo de lo que tenemos que trabajar en nosotras. Una persona que tiene herida de abandono va a traer, por lo general, parejas que no se comprometen, que no quieren una relación formal, que no están pendientes de mí, que no me mandan un WhatsApp cada 5 minutos, que no, ¿que la qué? Que la abandonan. Que abandonan fácilmente en la primera discusión, no, y abandonan algo tan simple. Puede ser que no abandonen la relación, pero me abandonan por 5 horas de no mandarme un mensaje y uno ahí esperando, no sé. Eso es una forma de empezar a identificar. Si la pareja llega y yo estoy con las heridas, eso es lo que voy a traer a mi vida. Si no llega, y habría que ver el caso también específico, porque puede ser por una lealtad de que soy leal a mi clan y me quedo sola, y bloqueo la relación de pareja. O sea, también hay, a veces no siempre son heridas de infancia, ¿verdad? A veces hay lealtades familiares, como les hablaba ahora, a nivel de epigenética en el transgeneracional. Correcto. Vamos a seguir leyendo. Aquí Gema dice, si ya identifiqué cuál herida tengo, por ejemplo, de abandono, ¿cómo sanar? Reinterpretando. Ajá, era la que yo le decía que lo primero que hay que hacer es reconocerla, dejar de juzgar a papá, mamá y empezar a darnos amor incondicional. Sí, obviamente hay mucho contenido hoy del amor propio y todo eso. Hay un taller que pronto vamos a sacar Erika y yo, que es cómo sanar la relación conmigo misma, que queremos, ahí estamos trabajando en eso. Entonces, sí hay formas, pero es dándonos ese amor que no nos dieron. Correcto. Dándonos a nosotras mismas. Esa atención. Adri Vaga, a mí me pasa, pero yo tengo parte de obligación para con mis 2 padres adultos mayores y parte discapacitados. Qué difícil me quito de vivir parte de mi vida. Bueno, aquí, Adri, te voy a comentar a nivel de constelaciones familiares, hay algo que se llama hijos bastón, que son hijos que papá y mamá los intencionan sin darse cuenta, para que con pequeños mandatos o decretos, como decir, no, es que ella me va a cuidar cuando nosotros seamos viejitos. Si tus padres los escuchaste alguna vez decir esas frases, desde la filosofía de constelaciones familiares, está el hijo bastón, que es el que cuida a mamá hasta que sean viejitos, finales de su... Sí. Adri, para Adri también hay algo que en Bioneuroemoción nosotros vemos que es el proyecto sentido. Entonces, es desde que estábamos en el vientre de mamá, por ejemplo, yo se lo voy a poner con ejemplos. Cuando yo estaba embarazada, yo había tenido 2 pérdidas
y mi tercer hijo, el embarazo iba todo normal. Entonces, imagínense la ilusión mía, después de 2 intentos de ser madre, hasta el tercero, o sea, yo estaba feliz con ese embarazo. Y yo me acuerdo que inocentemente yo decía, este mundo. Entonces era interesante porque tanto lo dije yo y tan feliz, porque vean como a veces no es que sean cosas negativas. Yo estaba tan feliz en mi embarazo y lo decía tanto, es que Esteban me cambió la vida, es que, y aún cuando ya mi hijo nace, yo le decía, ay, sí, es que de que este chiquito nació la vida me cambió. Hoy soy tan feliz. Y vean qué interesante, porque mi hijo tiene 17 años y hace poco él iba a viajar y él antes, 15 días antes de irse, me dice, mami, ¿qué pasaría con usted si yo me muero? Y yo, ¿verdad? La pregunta me asombra y le digo, ¿por qué, mi amor? Me dice, mami, a mí no me da miedo la muerte, pero me da miedo que usted sufra mucho y que arruine su vida porque no lo pueda superar. Inmediatamente, yo digo, claro, aquí hay un proyecto sentido que yo programé en mi hijo, en su inconsciente, de que él tiene que estar a la par mía para que yo sea la mujer más feliz, la mamá más feliz de este mundo. Si no, Y no. vean cómo es un amor, pero exactamente, es un amor, pero amor ciego. Entonces yo en ese momento me acordé de las herramientas que hoy tengo y le dije, vea mi amor, le voy a hablar al inconsciente suyo, no a usted. Yo te amo con toda mi alma, sí, nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy hermosa. El día que usted decida desencarnarse de este plano físico, lo voy a entender, me vas a hacer muchísima falta, pero voy a seguir siendo feliz y voy a seguir mi vida y voy a vivir, porque no sé si es usted o soy yo primero, no sé cuál de los dos, pero yo le decía yo a él, usted disfrute la vida tranquilo, que yo me voy a ser responsable de mi felicidad. Mira, y él hizo como un gesto así, como que suspiró. Y él que se haga responsable de la suya, es decir, y que el día que de la casa no sienta esa culpa de que ahora mi mamá no va a estar feliz porque yo no estoy a su lado. Entonces, Exactamente. carga a tu hijo. Entonces, fíjate que aquí Adri dice, es que no tengo hermanos vivos ya. Ajá. Sí. A veces hay casos, ¿verdad, Adri? Donde, pues sí, es parte de tu misión de vida, pero si vos podés verlo como una misión de vida y darle una interpretación más amorosa, que ahí habría que haber un trabajo más específico, ¿verdad? También puedes ver que es parte de tu misión de vida, o sea, no significa, las cosas no son ni buenas ni malas, o sea, no significa que cuidar a papá o a mamá en exceso sea bueno o malo. ¿Por qué? Porque hay momentos en que ya ellos lo requieren. Cuando yo les comentaba mi caso, era porque en ese tiempo mis papás están jóvenes todavía, pero en ese tiempo estaban más jóvenes y no requerían de tanto cuidado mío. Entonces, ¿qué digo yo hoy en día? Bueno, porque también, ¿cómo se identifica si es una creencia o si es una herida? Cuando es el tengo que, o sea, tengo que cuidar a mis papás. Pero si vos cambias esa creencia o esa herida y la transformás de otra manera, más amorosa, puedes decir, bueno, quiero cuidar a mis papás. Posibilidades hay muchas, pero ¿cómo me hacen sentir a mí? Ahí es donde empezamos a relacionarnos más en estados de paz, cuando podemos gestionar esos pensamientos de que es que estoy perdiendo mi vida al cuidar a mis papás, es que tengo que hacerlo, porque eso no es un acto de amor, o sea, no es una obligación cuidar a nuestros padres. Claro. Si hay que hacerlo, entonces gestionar los pensamientos que me quitan la paz. O si hay un resentimiento ahí, pues hacer procesos de perdón. ¿Para qué? Para que en el momento que nos toque cuidar a papá, cuidar a mamá o a alguien cercano en una situación de salud o ya de adultos mayores que ya requieren cuidado, pues hacerlo de una forma muy amorosa, desde un estado de conciencia amoroso, decir, bueno, voy a cuidarlo, voy a regalarle, así como cuidamos a un hijo cuando es pequeño, que lo hacemos con todo el amor del mundo. Yo creo que tenemos que cambiar esos niveles de conciencia de adultos y dejar todas esas heridas, porque al final yo digo, las heridas de infancia son resentimientos guardados en el corazón de un niño o de una niña. Y siendo adultos vamos comportándonos como niñas. O sea, ¿cuántas personas a mí o sea, uno escucha que dicen, clientes, no, es que yo recuerdo que en el año tal y tal, o sea, yo a veces digo, ¿cómo recuerdan cosas tan pequeñas para mí, pero tan guardadas en su corazón?
que lo que no se dan cuenta es que eso lo que hace es activar, mantener activa esa herida, esa herida, esa herida. Bueno, hay una frase que dice, sangramos por la herida, o sea, seguimos con pensamientos alimentando la emoción del abandono, la emoción del miedo, la herida. Ujú. Entonces es también decir, bueno, hoy asumo la responsabilidad y elijo empezar a trabajar en mí. ¿Cómo es una forma de abandonarnos? No invertir en una terapia para uno mismo. ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo que yo decía, no, yo para mi hijo, cuando entendí que primero tenía que sanar yo, trabajar yo, Para darle lo... invertir en sesiones para mí, Ujú. para poder darle a él otras herramientas. Correcto. Entonces yo creo que el primer paso es ese, hacernos responsables y decir, bueno, que voy a trabajar en mí. Nosotras aportamos estos recursos que son gratuitos, pero ¿qué es la diferencia cuando es un contenido gratuito como este? Que es general, no podemos ver un caso específico como el de Adri, como el de las personas que han escrito. Correcto. Puede ser que resuenen con nuestra historia y que cositas que aquí decimos, diga, mira, sí, como decimos aquí, ¿verdad? Me cae el 20. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo aquí nada más escucho y no me propongo a por lo menos una, dos sesiones, invertir en mí, entonces queda como en el aire esa información. Cuando yo invierto en mí, hay una conexión diferente. Uno Correcto. se conecta con el cliente, resuena con el cliente, movemos esas energías. Entonces ahí es donde yo digo, cualquiera de las heridas que vayamos a hablar esta semana, lo primero es hacernos responsables y Ujú. decir, bueno, voy a asumir la responsabilidad de esto. A veces no es fácil ese primer paso, fácil es decirlo. ¿Por qué? Porque el ego va a decir, no, 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 no entre ahí porque va a sufrir, va a llorar, porque a veces son procesos dolorosos, pero Pero vale la pena. nuestra experiencia o desde mi experiencia, creo que era más doloroso estar en ese hueco en el que Claro, estaba hace años y eso era peor claro, que recibir sesiones de coaching o de cualquiera de estas herramientas. Y sí. que les quería comentar, fíjense que estas heridas se van activando según situaciones que nos sucedan en nuestro día a día. Entonces, Uh-huh. si se da una situación en donde, no sé, una persona, no sé, tu pareja te miró feo y de repente se fue y sin decirte nada, ahí me Sí, activó la herida de abandono, ¿verdad? Y, claro. y mi máscara dependiente se vuelve más dependiente porque se activa la herida. En otras situaciones se Uh-huh. activa la del rechazo y es por etapas. Durante la vida hay un ejercicio muy valioso que a mí me encanta, pero ahorita no se los puedo explicar porque es largo, pero ahí vemos cómo a lo largo de la vida las heridas van, se ponen como se intensifican, otras bajan, otras se activan, otras se van minimizando y dependiendo del nivel de la herida, así va a ser su máscara. Es decir, si esa herida, por ejemplo, de abandono es muy grande, su máscara va a ser más grande, o sea, el dependiente Uh-huh. Uh-huh. más grande. Y Sí. súper interesante y ya para este mi recomendación para dar mi aporte es trabajar el amor propio, pero el amor propio Ajá, no se trabaja escuchando un audio, no se trabaja leyendo. Está bien, te aporta, claro que sí, claro. pero es practicando día a día. Sí. Si has practicado no amarte, si has practicado abandonarte día a día, ahora practica, ¿verdad? Amarte. En las acciones son pequeñas acciones diarias donde tú misma te vas demostrando que te amas. Entonces vas Uh-huh. viendo Uh-huh. una casita, ¿verdad? Yo digo como la Ajá, claro. paso a paso. Y bueno, entonces, Sí. eh, Eugenia, Voy a ya. darles una recomendación Ujú. antes de cerrar, que yo la aplico en mi vida día a día, y es empezar a dar esos pasos. Si ya logramos identificar algo, entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, bueno, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto. Cuando te llega un mensaje de texto por WhatsApp,
¿Cómo reacciono muchas veces a un mensaje de texto? Por ejemplo, viene Erika y me manda un mensaje, Eugenia, hoy no vamos a hacer el live juntas. Es un texto escrito, entonces, ¿qué tienes que observar? La reacción y empezar a escuchar y observar lo que me digo. Entonces, puede ser, voy a inventar, que yo diga, qué raro, porque Erika no quiere que hagamos hoy el live. Qué raro, ¿será que no le gustó algo de lo que yo dije? O qué raro, ¿será que ya no quiere trabajar conmigo? ¿Será que se va a asociar a otra, va a hacer otra alianza? Y empiezo. ¿Ah? Y entonces vuelvo a leer el mensaje y se lo digo porque un cliente una vez gozamos porque él me dijo, es que me dijo esto y esto y esto. Entonces yo le dije, ¿fue un audio o un texto? Me dice un texto. Entonces yo le dije, se lo voy a leer yo. Y yo se lo leí en un tono de voz diferente. Entonces cambió la interpretación. Entonces yo le digo, escúchese a usted mismo como usted lee el mensaje, porque es que usted es el que le está poniendo el tono, la emoción, la angustia, el miedo, el enojo, lo que sea. Entonces, como recomendación, empiecen por ahí, con cositas así. Alguien me manda un texto que me hace sentir. Por ejemplo, que llega, ay, no, qué raro, ¿será que Erika algo le molesta? Entonces yo empiezo, Erika, ¿y por qué? No sé. Omar, ni siquiera tenemos a veces que justificarnos, pero la persona dependiente con herida de abandono va a buscar que me dé una respuesta, que me diga por qué. Entonces empecemos a escuchar esa conversación interna que Correcto. nos decimos cada vez que interpretamos algo. ¿Qué es lo más sano y lo más adulto? O sea, ¿cuál es el comportamiento de Eugenia adulta? Que yo llame a Erika y le diga, Erika, siento o me pasa esto y esto, es que hubo algún conflicto, es que no, Eugenia, es que simple y sencillamente hoy no quiero ser, ok, chao, perfecto, puedo pedir una explicación. Eso sí, yo tengo derecho a pedir, pero es ya es de dejar de hacernos esos rollos, ¿verdad?, de historia que nos inventamos. Entonces, practiquen con eso, con los mensajes escritos. Exacto. Bueno, gracias. Ujú. Las personas, bueno, muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Oh, sí, Estamos seguras que alguna luz, que esta información de gran valor ha sido para ustedes. Y las invitamos la semana que viene, Eugenia, vamos a hacer el del rechazo, ¿cierto? sí. La próxima semana, para las personas que están viéndolo hoy aquí desde el canal de Erika, la próxima semana lo vamos a hacer de mi canal. Entonces, para que estén pendientes, Erika igual comparte sus historias, yo comparto en las mías, para que no se lo pierdan, porque sí, vamos a hablar de la herida del rechazo. Estos días vamos a estar hablando a las 5 para fin de mes, como les digo, hacer un conversatorio, va a ser a través de un enlace privado de Zoom, es un cupo limitado, es gratuito, no vamos a cobrar para este conversatorio para como regalo, es un regalo del mes de marzo que Erika y yo decidimos hacer al final de las personas que nos sigan, que estén pendientes, y ese conversatorio va a ser gratuito, va a ser en un Zoom, entonces ahí vas a tener posibilidad de trabajar esas heridas, vamos a compartirte la herramienta, incluso en un PDF escrita, entonces para que estén pendientes esta semana de las heridas y se apunten a fin de mes para el conversatorio. Erika, muchísimas gracias también por la oportunidad. Gracias a todas las personas que se conectaron, hoy se conectaron bastantes personas y gracias a los que van a ver la grabación que ahí queda en el perfil de Erika para que la puedan volver a escuchar. Muchísimas gracias. Y recuerden que tiempo, a lo que le dedicamos tiempo, le dedicamos nuestro amor y dedicamos toda nuestra intención y nuestra prioridad. A lo que le dedicamos Exactamente. nuestra prioridad. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo live. Chao, chao. Gracias. Buenas noches, chao. Gracias. Gracias a todas las que se conectaron.